Bueno, muchas gracias por la entrevista. Estamos con Jimena de la Torre, miembro del Consejo de la Magistratura. Gracias por el tiempo. No, gracias a Em, ustedes. Antes de empezar a abordar el tema de su visita a San Luis y los temas locales en torno a la justicia, la consulta es acerca de cómo está viendo este avance que hay, sobre todo de la vicepresidenta, de Cristina Fernández, sobre la justicia, sobre la Corte. Por ejemplo, la UIF decidió no acusarla. ¿Cómo analiza todo este tema? Bueno, es todo parte de un mismo entramado, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos, y un poco es la razón de la existencia de la agrupación que decidimos fundar allá por 2019, este era un gobierno que sabíamos que iba a venir por la impunidad de la vicepresidenta de la Nación, las causas que había en su contra. Esta semana uno logra ver que el peso de las pruebas es contundente, y eso hace que ellos necesitaran, eso hacía que ellos necesitaran cooptar a la justicia para lograr la impunidad de la vicepresidenta de la Nación. Pero no solamente es la impunidad lo que se busca cuando uno pretende cooptar la justicia, ¿no? Lo hemos visto en otros sistemas autocráticos, populistas en Latinoamérica, en donde lo que se busca es la suma del poder en el Ejecutivo, ¿no? Del poder real en el Ejecutivo, dinamitando el sistema republicano de frenos y contrapesos que debe existir y de controles cruzados entre los tres poderes del Estado, porque ese control que debe ejercer el Poder Judicial sobre la política, ¿no? sobre ese control de constitucionalidad, de legalidad, que es lo que le pone un freno al poder para evitar abusos de poder en el Ejecutivo, se torna virtual cuando uno coopta la justicia, ¿no? Entonces, desde la primera apertura de sesiones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en las tres aperturas de sesiones en el Senado, lo escuchamos siempre hablando de reformas judiciales. Han intentado una reforma judicial amplia respecto de los jueces, los jueces federales en todo el país. Eso se les frustró. Luego fueron por el Ministerio Público Fiscal. Si esa reforma del Ministerio Público Fiscal se hubiera logrado, esta semana no hubiéramos visto a los fiscales Luciani y Mola avanzar y hacer algo que nos parece sorprendente, pero debiera ser lo normal, que es, hicieron su trabajo y lo hicieron con libertad, a pesar de las presiones que han pretendido ejercer sobre ellos, ¿no? Luego, a partir del fallo de la Corte, que declara inconstitucional ese viejo Consejo de la Magistratura de 13 miembros, por entender que la política de turno prevalecía sobre los estamentos técnicos, ¿no? Los abogados, los jueces, los académicos, ahí buscan otra vez un nuevo proyecto de ley, una nueva estructura de Consejo de la Magistratura, siempre con ese mismo desequilibrio que lo torna inconstitucional, ¿no? Donde pretenden retener el poder político en un órgano que tiene que ser ajeno a la política, porque necesita ser tan independiente como los jueces que termina designando ese consejo, ¿no? Y finalmente el proyecto de reforma de la Corte Suprema a 25 miembros. Un proyecto que, con la excusa de la federalización de la justicia, en realidad lo que busca es lograr que los gobernadores de todo el país tengan a su representante en esa corte, generando una especie de Senado de la Nación en el Poder Judicial, ¿no? Porque ya los gobernadores tienen a sus representantes y el federalismo se expresa a través del Senado de la Nación. El Poder Judicial las leyes, ¿no? Nacionales, la Constitución Nacional, se aplican
para todo el país y deben aplicarse de la misma manera en igualdad ante la ley, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la ley debe aplicarse de la misma manera sobre el santacruceño, sobre el jujeño, correntino, ¿no? Digo, el puntano. Acá no tenemos necesidad de federalizar, porque la ley es una. Entonces, esa excusa del federalismo en realidad es un intento más de controlar al Poder Judicial, a la Corte Suprema, que es el órgano máximo, y además ni siquiera en un proyecto de ley completo, porque si bien avanzan sobre un proyecto que dice que quieren aumentar los miembros de la Corte a 25, no nos dicen cómo va a trabajar esa Corte. Entonces todavía ni siquiera sabemos... El proyecto es súper escueto. Claro, es un proyecto incompleto, te dice, lo deja supeditado a otra ley que defina cómo va a trabajar esa Corte. Entonces, la verdad que estamos votando una ley en blanco. Vamos a sumar 25 miembros a la Corte si no sabemos bien qué van a hacer. La verdad es desprolijo, es irregular, es la verdad que triste, por otro lado, porque en el medio de todo esto estamos los argentinos. Y los argentinos estamos viviendo una de las crisis más grandes que hemos tenido en los últimos años, preocupados porque no llegamos a fin de mes, preocupados porque aún teniendo un trabajo en blanco, muchas veces todavía ni siquiera eso garantiza que estemos por debajo de la línea de indigencia. Digo, acá hay situaciones gravísimas y pareciera como que el gobierno está mirando otra película, ¿no? Y por otro lado, que también se mezcla con lo económico, no dejemos de pensar que todo esto que acabo de relatar, todos estos avances, y todavía ni siquiera hablé de los avances contra Casal, Bruglia, Bertuzzi, Castelli, digo, han sido muchos los avances, nos dejan muy mal plantados a nivel internacional. Nosotros hoy estamos evaluando si Massa tiene la credibilidad suficiente o no para estabilizar las variables económicas y lograr, aunque sea, sostenernos un poco más en el tiempo sin explotar económicamente. Esa credibilidad de la que estamos hablando respecto de Massa, también hay que mirar a la justicia, porque si nosotros no tenemos una justicia creíble, no hay estabilidad en el sistema judicial, no tenemos no podemos brindar seguridad jurídica, tampoco vamos a tener esa credibilidad que necesitamos para lograr la mirada esa internacional que atraiga las inversiones genuinas que necesitamos en el país para salir adelante, ¿no? Sí, quería detenerme justamente en el tema anterior, el tema de la propuesta de los gobernadores a elevar a 25 miembros la justicia, de la Corte. Se da la característica que todos son gobernadores aliados al kirchnerismo, aliados al gobierno nacional. Eso es lo que se busca, el objetivo final, digamos, de la obsesión con la justicia, de llegar a optarla, y si se puede dar ese escenario. Bueno, voy a empezar por el final de tu pregunta, que es, yo no creo que ellos vayan a poder cooptar a la justicia como ellos quieren. Se ha demostrado a lo largo de estos 2 años y medio de gobierno. Cuando intentaron la reforma judicial, les quedó trunca y perdió estado parlamentario en diputados, a pesar de haber tenido una media sanción en el Senado, ¿no? Cuando intentaron la reforma del Ministerio Público Fiscal, les pasó lo mismo. Está frenado el proyecto en el del Consejo de la Magistratura, y yo creo que lo mismo va a pasar con el proyecto de la Corte Suprema. No creo que avance ni siquiera en el Congreso, pero en caso de que avanzara en el Congreso, es el mismo Poder Judicial, el último resorte para ejercer un control de constitucionalidad sobre ese proyecto, y es el último límite, ¿no? Recordemos el proyecto de democratización de la justicia
que se intentó en algún momento y que finalmente quedó trunco porque se lo declaró inconstitucional, ¿no? Fue a finales del mandato de Cristina esto. Claro. Ahí a mí la obsesión es de los gobernadores, en realidad de los ejecutivos, ¿no? Digo, tanto el Ejecutivo Nacional como los ejecutivos provinciales sobre la justicia, está claro, ¿no? Tiene que ver con esto, y lo vemos acá mismo en San Luis también, ¿no? Ahora estamos viendo cómo vienen designando fiscales que no son idóneos, fiscales que cuando hicieron las pruebas de oposición no las habían aprobado, entonces inventan un sistema de fiscales provisorios para aquellos que no aprobaron, como son los amigos, los meto igual por la ventana, ¿no? Lo mismo el lunes, vimos cómo juraron acá en San Luis varias defensoras oficiales que no tienen la idoneidad suficiente, que lo único que van a lograr es que los que menos tienen estén más desprotegidos frente a los abusos de poder. ¿Por qué? Porque el que tiene para pagar un abogado va a estar bien defendido, pero el que menos tiene que recurrir a un defensor oficial. Y esa persona la volvés a dejar indefensa frente al poder. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de reformas que son las que tenemos que resistir como sociedad. Si nosotros no tenemos una justicia, tanto a nivel nacional, pero también a nivel provincial, realmente independiente, no hay forma de controlar al poder. Por eso la obsesión de los gobernadores de tener siempre superiores tribunales o cortes provinciales adeptas, ¿no? Y uno se cansa a medida que uno va recorriendo. Yo estuve ayer en San Luis, estuve en Mendoza, en San Juan, estuve en Mendoza, acá mismo en San Luis, y lo vemos en todo el país. O sea, uno se encuentra con que los miembros de las cortes provinciales suelen ser exfuncionarios de gobierno, ¿no? Digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase Y digo, las buenas prácticas internacionales, o sea, esto no es algo que sucede solo en la Argentina. Cuando uno va y se informa, la obsesión por lograr justicia realmente independiente es a nivel mundial. Digo, existen organismos que se dedican a investigar esto y generan protocolos de buenas prácticas a nivel internacional, ¿no? Y permanentemente hablan de esto, de cómo deben ser los procesos para elegir realmente a los más independientes y a los más imparciales, porque hay dos conceptos ahí que no sé si están tan... nosotros como sociedad estamos tan familiarizados, porque son sutilezas, pero son importantes, ¿no? Cuando se habla de imparcialidad de un juez, es porque nadie está ajeno a que uno nace inmerso en una sociedad, con ciertas creencias, valores morales, éticos, incluso con contenido ideológico y hasta político. O sea, no podemos creer que los hombres somos ajenos a todo eso, ni siquiera los jueces. Ahora, a esos jueces hay códigos de ética internacionales que le establecen que tiene que despojarse de esa ideología y de ese contenido para aplicar con objetividad la Constitución y la ley. De eso se trata la imparcialidad. Pero, y eso es lo que no vemos. Al fin y al cabo, en la cuestión, en los papeles, a veces esos procesos quedan en la ficción. Claro que sí, porque ¿qué te pasa? Supongamos que uno pueda llegar a aceptar que un exfuncionario de gobierno sea finalmente designado juez de corte provincial, ¿no? Eso no sería tan grave. El problema no sería tan grave, ¿por qué? Porque digo, si esa persona demostró tener la idoneidad suficiente, una trayectoria y anecdóticamente en algún momento de su trayectoria fue funcionario de gobierno, bueno,
tal vez esa cercanía con la política uno podría hasta de alguna manera soslayarla si viera que ese miembro de esa corte provincial o nacional, ¿no? Obra con imparcialidad. Y cuando dicta sentencias de manera imparcial, corriéndose de esa ideología o esa influencia política que pueda tener. Lo que pasa es que eso es lo que no sucede en la práctica, y es justamente, o sea, a mí me preocupa sobremanera cómo vemos incluso las manifestaciones públicas, porque además el juez, y esto no lo digo yo, lo dicen los códigos de ética internacionales, el juez debe ser y parecer. El juez no es solamente que habla a través de sus sentencias. Toda su obrar, como es funcionario público, su obrar, incluso en sus manifestaciones fuera de los juzgados, deben ser de alguna manera coherentes con esa imparcialidad que debe mostrar el juez. Entonces, cuando uno ve que ciertos jueces hacen manifestaciones en los medios en apoyo a ciertos en apoyo a ciertos gobernadores o presidentes o a ciertos políticos, ¿no? O sale con críticas muy fuertes sobre, no sé, el legislativo o el ejecutivo también, digo, ¿no? Tanto a favor o en contra, cuando se manifiestan abiertamente, tanto en medios como en redes o públicamente, se manifiestan a favor o en contra, incluso hasta siendo agresivos en sus expresiones, la verdad que es altamente reprochable, porque eso viola todos los códigos éticos en materia internacional que tenemos, ¿no? Ahí justamente mi siguiente pregunta era de las manifestaciones públicas, deteniéndonos en Cristina Fernández. Constantemente en sus intervenciones y en cada aparición pública que hace, critica y avanza sobre la justicia en ese sentido. ¿Cómo lo toman y cómo lo trabajan desde el Consejo de la Magistratura a esas afirmaciones y críticas? Bueno, ahí tenés como dos planos, ¿no? O sea, con respecto, porque por un lado vos tenés cómo debiera ser la conducta de los jueces, sí, en donde los jueces, esto que decíamos, ¿no? Deberían ser y parecer imparciales, ¿no? Y por el otro, los políticos, donde incluyo a Cristina, que son políticos y que por supuesto que tienen total libertad de obrar y decir y opinar con apertura. Ahora, cuando esas opiniones interfieren con la real independencia que debe tener el Poder Judicial, ahí ya tenemos un límite, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner puede, como en su rol de vicepresidente, ¿no? Digo, un vicepresidente de la Nación, que es presidente del Senado de la Nación, debe ejercer ese rol con total amplitud de criterio, con la máxima libertad de expresión. Ahora, el límite a ese rol es la injerencia a la independencia del Poder Judicial. Entonces, las agresiones, las amenazas, los insultos y las críticas incluso deberían ser reprochables, ¿no? Ahora, ese reproche tiene que venir de la ciudadanía. No es el Consejo de la Magistratura el que tiene facultades para sancionar a una senadora nacional, a una presidenta del Senado, ¿no? Esto sí es, en cambio, si un juez se manifiesta en violación a los reglamentos éticos y de conducta que le caben, ahí sí el Consejo de la Magistratura puede obrar, ¿no? Bien,
haciéndote unas últimas consultas a nivel local, ya te traigo para San Luis. ¿Cómo has analizado por ejemplo, el intento de designación del vicegobernador a la Corte Provincial, deteniéndonos sobre ese tema? Y luego me gustaría que también te detuvieras sobre la designación en los fiscales de la provincia. Bueno, en primer lugar celebro que el vicegobernador incluso se haya bajado Sí. de esa pretensión, porque hubiera sido un escándalo, ¿no? Acá la verdad que lo pongo, a veces uno lo ve más gráfico cuando lo lleva a otros niveles, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Alberto Fernández la hubiera designado a Cristina Fernández de Kirchner como en reemplazo de Hayton del Nolasco, ¿no? Al frente de la Corte? La verdad que sería un escándalo. De vuelta, repito, los funcionarios, no por haber sido funcionarios deberían quedar deslegitimados para ejercer un rol en la justicia, pero sí creo que los miembros de la Corte, de cualquier Corte Suprema, tanto a nivel provincial como nacional, deben demostrar primero una idoneidad absoluta, ¿no? En segundo lugar, deben, de vuelta, ¿no? Demostrar que van a obrar con la independencia y la imparcialidad que se le exige a ese tipo de roles. Entonces, cuando un viceministro en ejercicio, no es que ha sido viceministro hace 10 años atrás, ¿no? Pretende ser designado en el Tribunal Superior, en las Cortes Provinciales, y la verdad que cuanto menos es escandaloso, ¿no? Y sobre las elecciones anteriores, se hizo un seguimiento del tema asistencialismo, clientelismo. ¿Cómo fue trabajar ese tema en los comicios del 2021? Porque bueno, al final el gobierno de acá de San Luis fue muy crítico, por ejemplo, con el fiscal federal Sí. local. Bueno, yo integro una agrupación que fundamos allá por 2019, que se llama Abogados en Acción, y también hasta que asumí en el Consejo de la Magistratura presidí una asociación civil que también fundamos, que se llama Bases Republicanas, ¿no? ¿Cuál es el fin de estas organizaciones? Defender los valores republicanos, defender las instituciones, defender nuestra Constitución Nacional, la independencia de poderes, y trabajar muy fuerte por el fortalecimiento institucional. Para eso hay que luchar contra la corrupción, ¿no? Y en ese rol, cuando en 2021 vimos que se venía el Plan Platita, con Bases Republicanas y la agrupación de abogados que integro, dijimos: nosotros tenemos que trabajar para garantizar que las elecciones no sean manipuladas, ¿no? Y las maniobras de clientelismo político manipulan al electorado y se aprovechan de condiciones, además, de vulnerabilidad de muchos sectores. Entonces entendimos que nosotros teníamos que estar muy atentos a esas maniobras. En San Luis, puntualmente, vimos que debíamos actuar rápidamente, presentamos una cautelar que nos fue muy bien, y para pesar de Rodríguez Sá, no se pudo manipular la elección. ¿Cuál fue el resultado? Y el resultado fue que perdieron las elecciones, ¿no? Entonces creo que la acción ciudadana con este tipo de agrupaciones, con este tipo de asociaciones civiles, es fundamental. Creo que los ciudadanos nos tenemos que empezar a involucrar mucho más y empezar desde la sociedad civil a ponerle un freno a la política, porque estamos inmersos en gobiernos con instituciones muy débiles,
¿no? Y esas instituciones débiles son a propósito débiles. Entonces, hay una parte, y creo que esta es la prueba, que cuando los ciudadanos nos involucramos y accionamos, podemos ponerle un freno a ese poder. Y podemos suplir a esas instituciones débiles. Así que mi llamado es a la ciudadanía, ¿no? Y la última, en gobiernos donde, como por ejemplo en San Luis o en Formosa, en donde hay muchos años de poder construido, ¿se puede trabajar en el fortalecimiento republicano? ¿Cuáles serían las herramientas para impedir el avance de la justicia? Bueno, de vuelta, ¿no? Te lo pongo de vuelta como en este ejemplo concreto, ¿no? Nosotros como agrupación empezamos primero desde la sociedad civil. Nos juntamos, cuando los ciudadanos nos juntamos, en el caso de Abogados en Acción, somos abogados. Pero no solamente es los abogados, sino la ciudadanía misma, ¿no? Cuando los ciudadanos nos juntamos, somos mucho más fuertes, ¿no? Los aislados podemos poco, pero cuando nos juntamos tenemos una fuerza que ya es más difícil que se rompa. Y desde la sociedad civil uno puede ir impulsando distintos mecanismos para fortalecer a las instituciones. Nosotros desde Abogados en Acción, por ejemplo, trabajamos muy fuerte con la designación de las autoridades de la Agencia de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, respecto de la ley nacional, porque veíamos que si ponían a una persona al frente de esa agencia que no era idónea para el cargo, esa ley que fue tan buena para la ciudadanía porque nos permite controlar al poder a través de pedidos de informes, interpelando al poder, si no teníamos una autoridad realmente idónea, todo ese sistema iba a caer. Y logramos frenar la designación de una persona que no era idónea para ese cargo. De hecho, era uno más, un amigo del poder. Después, en esa construcción, llegó un momento en donde nos dimos cuenta que debíamos ya pero también meternos dentro de las instituciones. Entonces, Abogados en Acción hoy sigue, Bases Republicanas hoy sigue, seguimos dando la misma pelea, pero yo ya hoy estoy dentro del Consejo de la Magistratura Nacional. ¿Por qué? Porque uno de nuestros grandes objetivos es lograr la independencia del Poder Judicial. Entonces, hoy, desde adentro de una institución tan estratégica, estamos llevando esos valores que defendimos como ciudadanos adentro de la institución. Y la verdad que yo, de vuelta, apelo a la ciudadanía. Yo creo realmente que cuanto más participación ciudadana hay, más difícil es para el poder obrar con impunidad. Eso es desde asociaciones civiles o desde la sociedad civil forzando ciertas modificaciones, pero también juntándose y tratando también de ingresar dentro de ciertas instituciones estratégicas para lograr ese fortalecimiento, aún en minoría. Estoy pensando, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura de Provincia, ¿no? Acá en San Luis, que tiene 3 representantes de la abogacía que deben ser designados a través de las elecciones directas de abogados. Bueno, muchachos, juntémonos. ¿Quiénes son esas personas que van a ingresar al Consejo de la Magistratura de San Luis? ¿Quiénes son esos abogados? Aún siendo minoría, desde adentro de una agrupación, de un Consejo de la Magistratura, uno puede ser una voz hasta para denunciar irregularidades dentro del Consejo. Entonces es fundamental que nos comprometamos como sociedad, porque donde nosotros no ocupamos espacios, los espacios los ocupa el poder y los ocupan otros y los ocupan tal vez no para fortalecer esas instituciones, sino para minarlas y para debilitarlas, ¿no? Perfecto. Jimena, muchas gracias. No, muchas gracias.